La salud no avisa, pero sí se puede anticipar. Y en esto más vale prevenir que lamentar. Bienvenidos al podcast de negocios de Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Entre Amigos. El día de hoy nos acompaña el doctor Martín López Sendejas. Él es titulado como médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en medicina interna por la Universidad Autónoma Nacional de México. También es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Profesor de la Cátedra de Medicina Interna de la carrera de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara del 2015 al 2025 y profesor titular de la especialidad de Medicina Interna del Hospital San Javier del 2022 al 2025. Actualmente es responsable del Departamento de Medicina Interna y coordinador del área de chequeos médicos en el Hospital San Javier. Este hospital es referente por su tecnología médica de punta, su equipo de especialistas y su estándar de atención que lo posiciona como uno de los hospitales privados más sólidos de México. Bienvenido, doctor Martín. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes y con todo el auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor Martín, un honor que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias al Hospital San Javier también, que nos hizo favor de traerte. Y bueno, pues vamos empezando con este tema. Normalmente el podcast lo dedicamos a temas empresariales, pero hoy creemos que un tema muy importante es la salud en el empresario. Y aquí voy a empezar con un mea culpa. Yo soy de los que a lo mejor decimos, oye, pues estoy bien, me siento bien, ¿para qué me chequeo? ¿Qué error estamos cometiendo todos los adultos que caemos en esta sensación de decir, pues estoy bien, ¿para qué voy a hacerme un chequeo médico? Es una pregunta muy interesante porque la mayor parte de las personas caemos en ese error o lo cometemos. Y el detalle es que al no sentir ningún malestar o algún tipo de síntoma, se nos hace fácil que el tiempo vaya pasando hasta que nos duele algo y entonces es cuando buscamos la ayuda. Pero el primer paso que hay que entender en esta revisión oportuna o el buscar la atención médica, aunque no tengamos algún síntoma, es entender que nuestro cuerpo a partir del tiempo, del paso del tiempo, va perdiendo capacidad para regenerarse, para enfrentar a las enfermedades y el paso del tiempo causa estragos, así como en materiales no vivos, pues también en nosotros. Entonces, el principal factor de riesgo para que una persona se enferme es precisamente el paso del tiempo. Y acordémonos, a mí me gusta mucho el ejemplo para entender el riesgo, en donde cuando una persona entiende cuál es la probabilidad de caerse, entonces se pueden analizar varias situaciones. Ujú. Bueno, es más probable que me caiga si el piso está mojado, si las luces están apagadas, si no hay algún pasamanos, si voy descalzo. Entonces, cada uno de esos factores van incrementando la probabilidad de que el evento se presente, de que me caiga. Si ya sé, entonces, qué es lo que debo o hacia dónde debo de enfocarme, voy a ponerme un calzado antiderrapante, voy a secar el piso, voy a prender las luces, voy a poner un pasamanos, entonces la probabilidad va siendo cada vez menor. Y eso desde el punto de vista médico, hoy por hoy podemos saber cuáles son los riesgos que tiene una persona, no únicamente la edad o el paso del tiempo, sino también todo lo que va acompañando a la persona en su salud para detectar las cosas de manera oportuna. Déjenme compartir algunos datos. En México, entre las principales causas de muerte en el 2024 estuvieron enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Eso hace muy potente este mensaje de prevención, que no estamos hablando de algo raro, sino de riesgos que son muy frecuentes en la población. Y, y creo que también hay, ¿qué tanto más bien, doctor, está esta cultura mexicana tal vez, ¿no? De que un tecito, un remiedito, o sea, un remedio casero, y literal hay personas que van al doctor hasta que el dolor es insoportable y probablemente ahí es cuando dices, pues ya no hay nada que hacer. Claro. Y ¿qué tanto influye esa cultura? Este dato es muy interesante, este dato que se platicó hace un momentito,
con respecto a las principales causas de muerte en México. El INEGI lo tiene muy bien publicado y muy bien detectado. La principal son las enfermedades del corazón o cardiovasculares. Y quiero hacer hincapié porque tradicionalmente nos enfocábamos mucho a que el hombre es el que fallece por enfermedades del corazón. Ujú. Pero cuando uno ve la estadística, se comparte el mismo problema en cuanto a defunción en las mujeres. La única diferencia radica en que en las mujeres aparece un poco más tarde. ¿Por qué? Porque a la hora de que se pierde la protección de las hormonas, de los estrógenos y llega la menopausia, Ujú. es cuando el riesgo cardiovascular en ellas, la probabilidad de padecer una enfermedad del corazón o cardiovascular, es ahí donde se dispara. Entonces, realmente nos morimos igual hombres y mujeres de problemas Del corazón. cardiovasculares, nada más en la mujer, y eso es indispensable que lo entendamos. Aparece un poquito más tarde, pero la principal causa de muerte en la mujer siguen siendo problemas cardiovasculares. Y es que esto que nos dices de, pues, poner atención a cierta edad, a poner atención a cómo a lo mejor nuestro cuerpo va cambiando, normalmente cuando platicamos de medicina, pues, como que siempre, solemos tener esta creencia de decir: "Me siento mal, voy al doctor", y lo vemos como un tema remedial. Pero la medicina, también tiene su parte preventiva. ¿Por qué no nos platicas un poco, de este tema? Sí, cómo no. Y se mencionaba el concepto hace un momento de no siento nada. Ujú. Como dato interesante, en el 2023 la encuesta nacional de nutrición y de salud y nutrición, el ENSANUT que se le nombra, Ujú. publicó un documento acerca de la hipertensión arterial. Lo pongo a colación porque ejemplifica muy bien el por qué hacerlo y por qué buscarlo. Fíjense, de las personas entrevistadas que eran hipertensas, el 43% no sabían que padecían la enfermedad, la hipertensión arterial. Ujú. Y cómo el 43%. Guau. 43% de las personas entrevistadas Ujú. no sabían que eran hipertensas. ¿Cómo se logró obtener el dato? Bueno, a la hora de que se entrevistaba a las personas, em, se les preguntaba si se conocían con algún problema de hipertensión. Otras enfermedades también eran indagadas, pero entonces las personas respondían que no, las hipertensas, y después, cuando se hacía la revisión médica en esta encuesta, resultaba que contaban con cifras de presión arterial ya elevadas, satisfaciendo el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, casi la mitad de la población entrevistada era hipertensa y no lo sabía. De tal manera que tomando estos datos, Ujú. y así lo hay otros problemas de salud, esto solo como para Claro. ejemplificarlo, Claro. pero obesidad, diabetes, elevación en el colesterol, en los triglicéridos, resistencia a la insulina, el hígado graso y la parte oncológica, lo que tiene que ver con tumores malignos, también suele ser en etapas tempranas totalmente asintomático y Ujú. totalmente silencioso, no da ninguna manifestación. De tal manera que la oportunidad es grande. eh, eh, y qué se hace en una revisión periódica, precisamente que tiene el objetivo o el enfoque de identificar estos problemas de salud? Bueno, con la entrevista, con la historia clínica, que es un interrogatorio médico muy dirigido a antecedentes familiares, Ujú. antecedentes de salud en la persona, al tratamiento que pudo haber o no llevado, a cierto enfoque en cuanto a síntomas, y se hace un interrogatorio de pies a cabeza por si hubiera algún parámetro de donde el médico eh, tomar en cuenta un dato pivote y de ahí entonces enfocarnos hacia dónde hay que ir a revisar a esa persona. Doctor, ¿cuál sería la diferencia entonces de me voy a hacer unos estudios a realmente hacerse un chequeo bien estructurado? Fíjense que marca toda la diferencia. Lo pongo de esta manera, lo planteo de esta manera,
porque es muy diferente a hacerme un paquete de estudios, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, a en una entrevista médica Ujú. que el médico analice todos los factores de riesgo que tengo, no solamente los que tengo por edad, sino por cómo ha sido mi estilo de vida a lo largo del tiempo, Ujú. por el factor genético que tengo. A eso se le agrega una exploración física completa y entonces la información es mayor y nos ayuda a tomar una decisión mucho más enfocada, mucho más completa hacia lo que necesita la persona revisarse. Entonces, marca toda la diferencia, porque además, a la hora de que la persona regresa, una vez que se tienen los resultados de los exámenes, tanto de laboratorio, de imagen, pero ya habiendo tenido la historia clínica de la persona y la exploración física, la revisión física, entonces el médico tiene un panorama muy, muy amplio de la salud de esa persona y cuáles van a ser la serie de pasos para prevenir que la persona se vaya a enfermar. Qué interesante. ¿Y este tipo de chequeos, a partir de qué edad es necesario empezarlos a realizar? ¿Y con qué periodicidad? Sí, en el adulto es muy recomendable que a partir de los 20 años Ujú. los podamos ir teniendo. También hay ciertas recomendaciones en la etapa pediátrica o en la etapa de la niñez, pero en particular hablando en los adultos, a partir de los 20 años. Ahora, debo de reconocer que sí es muy marcado la estadística o la probabilidad de que empiecen a aparecer enfermedades, tanto en hombres como en mujeres, a partir de los 40. Híjole, Raúl, ya valimos. Ya. Ya. No, ya. Ahorita vamos a No, empezar a ahorita. sentir Sí, ya, pasos ya. en la azotea. Saliendo de aquí, vámonos Nos a. vamos a ir con el doctor. Sí, con el doc. No, ya. Nos Eh, pasó. Oiga, doctor, y a ver, platícanos un poco, ¿cuáles serían estas enfermedades más comunes que a lo mejor tienen, pues, estas señales silenciosas y que a la hora de hacer un chequeo descubres que a lo mejor estás, en un padecimiento de este tipo? Ujú. Definitivamente el sobrepeso y la obesidad. Ujú. Em, sé que este podcast, esta entrevista, llegará a muchas personas y aprovecho precisamente para transmitir el que el sobrepeso y la obesidad necesitan tener un cambio de enfoque como ser humano, porque aprendemos o nos acostumbramos a vivir con sobrepeso y con obesidad. Va pasando el tiempo, la ropa me va quedando más apretada, siento que cuando realizo alguna actividad física, inclusive con menos intensidad, me voy fatigando cada vez más, me voy sintiendo cada vez más cansado, ya no duermo bien, empiezan a aparecer problemas digestivos. Entonces, la persona simple y sencillamente se acostumbra a Ajá. vivir con esta enfermedad. Entonces, el tejido graso, el tejido, el peso, cuando se sale del parámetro apropiado para la persona, Ujú. es un tejido que enferma, que libera radicales libres, que favorece el estrés oxidativo, que enferma las arterias, en fin, un sinnúmero de situaciones que van haciendo que el cuerpo vaya cambiando. Entonces, pondría como enfoque Ujú. la obesidad. Permítanme compartirles el dato. Ujú. El Instituto Nacional de Salud Pública para el 2024 estima que para el 2030 en México el 45% de los adultos vamos a padecer de obesidad. 45%, o sea, casi la 45% mitad de de la los población. adultos. Wow. De los adultos. Vamos a ser Bueno, sí, 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 la mitad de la Claro. población adulta. sí. Ajá. Y también se es muy preciso en cómo, a partir de que la obesidad está presente, de manera asintomática, silenciosa, otras enfermedades van de la mano. Ya ni siquiera incrementa la posibilidad. Cuando se padece la obesidad, es muy probable o que la hipertensión esté presente o Claro. que problemas de colesterol y triglicéridos estén presentes, de resistencia a la insulina, de otras situaciones
que van haciendo más complejo este problema de Sí. salud. Déjenme compartir un poco testimonio personal. Yo hace 10 años tenía sobrepeso, o sea, llegué a pesar casi 110 kilos Sí. en mis 30, o sea, y fue un punto de quiebre porque efectivamente una cosa es que digas, ay, pues tallas hay muchas, ¿no? Y empiezas como a decir que el body positive y todo, sí, pero ya físicamente yo ya no estaba bien, o sea, físicamente tomaba medicamentos, ya tenía algunos indicios, ¿no? De ciertos malestares que dices, oye, pero tienes 30, o sea, ¿cómo es posible que a esta edad estés presentando esos primeros padecimientos, ¿no? Digo, sí fue una decisión, no digo que haya sido sencillo, pude bajar bastante peso a lo largo de los años, pero sé que el día de hoy, y quiero que nos platiques un poquito de eso, el día de hoy hay unos medicamentos fabulosos que yo digo, bueno, si hubiera estado hace 10 años, probablemente hubiera sido un poquito más no digo que sencillo porque el cambiar de hábitos y hacerte consciente es una responsabilidad personal, pero creo que es fabuloso que existan este tipo de medicamentos el día de hoy que pueden hacernos tomar conciencia y ayudarnos tal vez en un periodo en lo que hacemos esa transición de hábitos. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de estos medicamentos? Sí, tengo que decir que de manera afortunada la ciencia en el enfoque de la medicina Ujú, y en particular para tratar la obesidad ha roto el paradigma de cómo enfrentamos este problema de salud. ujú, Y hay que recordar que la persona que vive con sobrepeso u obesidad trae un factor cultural y emocional de fondo en donde favorece a que el círculo vicioso de este problema de salud, de la obesidad, se siga siendo cada vez más grande, porque está demostrado también científicamente que el adulto que la padece desde la niñez trae ciertos aprendizajes claro. Okey. en su alimentación, en su actividad física. Entonces, en su día a día hay una relación no saludable con sus alimentos, con su trabajo, Ujú. con su familia, con el ambiente laboral, y esto favorece entonces a que la obesidad sea una realidad cuando se sea adulto. De tal manera que estos fármacos, de una manera muy segura, han cambiado la forma en cómo podemos ir partiendo o truncando esa espiral en la que se ve uno envuelto cuando la obesidad está presente. Ujú. ¿Por qué? Porque interviene en la saciedad, interviene en la ansiedad que como personas vivimos cuando nos enfrentamos a una situación tensa y en donde la necesidad de ir a aliviar esa ansiedad por medio del alimento Ujú. también se ve disminuida o para con este grupo de medicamentos. Claro. Y pues también en el aspecto de el tubo digestivo, ya físicamente hablando, orgánicamente hablando, al estómago le cabe menos cantidad de alimento y pues al disminuir la cantidad del alimento, entonces la persona empieza a disminuir o a controlar su peso. Sí. Em, Hoy por hoy es cada vez más amplia la evidencia científica que respalda Ujú, el uso de estos medicamentos. Sin embargo, quiero también hacer hincapié ujú. en que es fundamental trabajar en lo que llevó a esa persona a padecer este problema de salud, a ser obesos. ¿Por qué? Porque a la hora de que el fármaco disminuye o se suspende, entonces si el ambiente, el estilo de vida, alimentación, actividad física, sigue siendo el mismo con el que se tenía anteriormente, Claro. entonces la persona va a entrar otra vez en esa misma situación. Sí, es correcto. No solamente tienes que cambiar los hábitos, sino también lo que te llevó en ese entorno a generar o desarrollar esa enfermedad. Y digo, ahorita estamos hablando de obesidad, pero
con el tema de la ansiedad, los empresarios, los que fuman, los que toman, los que incluso a veces hasta los que sobreentrenan, ¿no? Porque a veces uno dice, "Ay, pues qué padre que haga ejercicio". Tanto ejercicio. Ajá, pero luego ya cuando dices, oye, ya estás levantando, ¿no? Que ya se fregaron la espalda porque se exigieron demasiado. Al final también esos son comportamientos compulsivos. Digo, yo no soy evidentemente médica ni mucho menos, pero todos tenemos a un compañero empresario, ¿no? Que en algún momento de presión, de crisis, cae en ese ambiente o tiene esos malos hábitos que después ves los años y da todo lo que construyó por poder recuperar su salud. Y justamente es de lo que estamos hablando ahorita, de la prevención para no tener que llegar a esos extremos, ¿no? Y fíjate, Miriam, digo, agradeciendo que nos hayas compartido tu propio caso, eh, ¿cómo nos acostumbramos, y lo comentabas hace rato, doctor Martín, pues a vivir con estos síntomas o hacernos estos juegos mentales de pues así soy, así estoy? ¿Qué tanto las personas cuando llegan a un chequeo, a una revisión, a lo mejor dicen, pues sí, sí sentía esto, pues sí, sí me pasaba esto, y no lo tomaban en cuenta? ¿Qué tan frecuentemente te ocurre eso? La realidad es muy frecuente. Ujú, Yo lo nombraría casi en 8 de cada 10 consultas, porque ya cuando en la entrevista médica se van puntualizando ciertos síntomas con los que quizá ya lleva mucho tiempo la persona y se familiarizó o fue ya algo habitual para ella en donde se normalizó ujú, vivir con esa molestia, entonces se lanza la pregunta directa y se le da ya un sentido o una explicación a lo que estaba sucediendo a lo largo del tiempo. Es muy frecuente que ya en la entrevista médica empiecen a encajar cada una de las piezas del rompecabezas, ujú. en donde la perspectiva de lo que estaba sucediendo cada vez se vuelve más clara. Sí, pues cómo, aprendemos a vivir con eso y a no detectar esas señales. Y en este juego de entrevista y de chequeo, pues seguramente la tecnología también ha ido avanzando, pues lo suficientemente y ha dado mucho mayores perspectivas. ¿Qué tanto, hay avances ahorita en este tema para la prevención? Ha sido muy grande el paso para poder identificar lo que, lo que el médico anteriormente hacía con el interrogatorio y con la exploración física. Es decir, el médico cuenta con sus 5 sentidos, que es fundamental Ujú, que así sea cuando estamos frente a una persona, no se diga en la medicina preventiva o para prevenir o buscar enfermedades de manera oportuna. Eh, entonces, el médico echa mano de los recursos que tiene, los 5 sentidos, para eh, eh, empezar a indagar qué es lo que está sucediendo o indagar qué es lo que está sucediendo. Pero si a eso entonces se le agrega la herramienta de la tecnología, ujú. entonces ya tenemos a un copiloto que nos acompaña y que nos dice, vete por aquí, mira, estás encontrando estas señales, pero yo que estoy viendo lo mismo que tú ves y que puedo profundizar un poco más y Ujú. que puedo ver el mapa, las rutas. Entonces, mira, vamos yéndonos por este lado, vamos yéndonos por este otro. Y el avance tecnológico es una herramienta esencial con la que el médico debe de aprender, ya no solo hacerlo mediante sus 5 sentidos, sino hacerlo parte de sus sentidos Claro. para que sea más preciso en la búsqueda de enfermedades o inclusive ya no solo hablando en la prevención, sino ya cuando la enfermedad está presente, Ujú. cuáles son las respuestas al tratamiento, cuál es el pronóstico, debo de cambiar de estrategia. En todo esto la tecnología nos está acompañando. Claro. Igual, compartir, cuando nació mi bebé, el doctor, el radiólogo, los que hacen las imágenes de 3D que te Ujú. acompañan mes con mes, era increíble, o sea, lo veías el feto, el bebé en gestación y te decía: "Mira,
esta curvita, o sea, obviamente uno que no tiene ojo clínico, esta curvita nos indica que es normal para este tipo de enfermedades o diagnósticos porque nos dice que el 90% de los niños o niñas saludables traen este desarrollo en la etapa fulana. O sea, como que el uso de la tecnología y los datos que el doctor traía para la interpretación y el diagnóstico, o sea, te hacen sentir muy confiado, te dan paz, te hacen sentir también eh, que si hay algo que se pueda detectar o que se pueda prevenir o que haga falta a lo mejor descansar o complementar, pues estás a tiempo de poderlo accionar, ¿no? Entonces, digo, es lo más, últimamente lo más cercano, pues, que máquina, doctor he tenido recientemente. Y qué impresionante que esta tecnología de la mano con un buen especialista, con un buen doctor que pueda ver lo tecnológico, pero también toda esta entrevista, antecedentes, pueda tal vez saber dónde buscar o tal vez saber dónde poner la atención. O sea, eso es lo que al final el doctor terminará haciendo, ¿no? O sea, con lo que me está diciendo el paciente, con lo que veo en sus muestras, con lo que me dice su sangre, su ambiente, deciden dónde poner más atención, ¿es así? Esa amalgama entre médico y tecnología es muy importante. Médicamente hablando, debe uno de aprender, porque yo me titulé de la carrera de medicina, de la carrera de medicina general en el 2009 Ajá. Ujú. y me titulé como especialista 5 años después Ok. en medicina interna. Y tengo que decir que si he hecho un vistazo en retrospectiva para ver cómo han cambiado las cosas, ha sido un giro, la verdad, realmente importante en cuanto a la tecnología, los métodos diagnósticos, los métodos de prevención, los tratamientos. Entonces, sí, médicamente hablando, también debe uno de tener la suficiente actualización para enfrentarnos a este reto. Eh, ya tenemos cerca de 3 años en el Hospital San Javier, en donde en el área de medicina hospitalaria, es decir, pacientes hospitalizados, estamos revisando a los pacientes con un ultrasonido al pie de la cama. Esto le permite al médico que además del uso de sus 5 sentidos, el aparato pueda reforzar o identificar lo que los 5 sentidos del médico no pudieron hacer. Voy a ponerles un ejemplo. Sí. Una persona que tiene dificultad respiratoria, Ujú. que siente falta de aire. Entonces, hoy por hoy, el rastreo ultrasonográfico del tórax, después de haber hecho una exploración física con el estetoscopio, Ujú. nos brinda imágenes que de manera temprana, aunque el médico no haya auscultado alguna anormalidad en el tórax de la persona, el ultrasonido sí lo detecta. Entonces el médico, mediante ese rastreo, la insonación le llamamos, problemas respiratorios, problemas cardíacos, se pueden identificar en el momento y ofrecer una terapéutica realmente sin que la persona a la revisión física convencional haya mostrado datos. Y esto marca por completo una diferencia en qué tan oportuno se ofrece un tratamiento, hablando en la medicina cuando el paciente está hospitalizado. Hospitalizado. Ujú. En la medicina preventiva, em, eh, me gustaría, por ejemplo, poner el escenario de la mamografía. Ujú. Tenemos años en donde la mamografía se combina con el ultrasonido mamario. Sin embargo, hay otra tecnología en el Hospital San Javier, ya tenemos más de 5 años contando con algo que se conoce como tomosíntesis. Ok. Y esta tomosíntesis todavía le da, en este caso, a la imagen en las mamas una proyección en tercera dimensión en donde, por ejemplo,
ni la mamografía convencional, ni el ultrasonido, ni la convención, ni la combinación entre ambos daba la posibilidad de identificar lesiones que no podían ser detectadas en imágenes bidimensionales como era la mamografía o el ultrasonido. Wow. Entonces, esa tercera dimensión que ofrece la tomosíntesis hace que el radiólogo y que médicamente hablando se identifique una lesión sospechosa y que si no es cáncer, pues sí se puede estar dando el seguimiento apropiado para brindarle esa certeza a la persona. Ahora, imagínense ustedes, si es cáncer, entonces brindarle a la persona la certeza de que a la hora de que se retira esa lesión, el problema se va a curar. Y Claro. hablar de cura en el cáncer, estamos hablando de una oportunidad realmente muy, muy valiosa que ojalá todos pudiéramos tener esa oportunidad de cura cuando se enfrenta un problema de salud como es el cáncer. Sí, claro, porque hasta el ánimo mental de que desde el inicio te digan, oye, esto es totalmente curable, pues debe ser totalmente distinto a vivir una incertidumbre de qué va a pasar hacia adelante. Y ahora con todo esto que nos estás comentando, doctor Martín, eh, ¿cuáles serían como estos estudios? Y antes de entrar ya a específicamente el caso de un empresario que a lo mejor tiene ciertas características de desgaste, en general, que debería un hombre o una mujer hacerse cada año, porque pues a veces escuchamos promociones de algún laboratorio, alguna empresa que te dice, pues hazte tu chequeo médico con tantos elementos por tanto dinero, pero a lo mejor eso te quedas corto. ¿Qué sería lo más recomendable para hacerte anualmente? Definitivamente, si la revisión va a empezar a los 40 años, el aspecto cardiovascular debe de estar Ujú, muy, muy bien revisado. Entonces, los factores de riesgo metabólicos para las enfermedades cardiovasculares, como son el colesterol total, el colesterol de tipo LDL, que también lo solemos nombrar como colesterol malo, ujú, el colesterol de tipo HDL, o también lo mencionamos como colesterol bueno, los niveles de triglicéridos, em, el ácido úrico, los niveles de glucosa en sangre, ujú, ciertos parámetros en donde medimos características del cuerpo, como pueden ser el índice de masa corporal o el índice cintura-cadera. ujú, Entonces, eso es indispensable revisarlo. Pero, por ejemplo, una prueba de esfuerzo en donde se pone el corazón a trabajar más rápido y más fuerte, y se identifican parámetros para verificar que el corazón satisfaga las necesidades de sangre cuando está trabajando o desempeñándose a mayor nivel, suele ser una herramienta muy útil para verificar que el corazón está desempeñándose como debe de ser. Ya si en estas pruebas hay alguna anormalidad, ahí mismo, en el mismo chequeo médico o la revisión médica, normalmente no dejamos ir a nuestros pacientes en el Hospital San Javier cuando una prueba de esfuerzo la detectamos que resultó anormal o ujú. positiva para isquemia, sabiendo que isquemia es el término que utilizamos cuando un tejido no recibe el suficiente aporte de sangre oxigenada. Entonces, Ok. cuando existe este problema de salud detectado por estas pruebas de detección, em, de detección de tipo prueba de esfuerzo, lo que hacemos es no dejamos ir al paciente, le explicamos la anormalidad que encontramos Ujú. y de ahí nos vamos al siguiente paso en el estudio de las arterias coronarias con la finalidad de que la persona no se vaya con un riesgo cardiovascular y con la posibilidad de que en los siguientes días o semanas venga un infarto agudo al miocardio. Guau. No, pues, qué importante entonces, pues, no solo hacer el chequeo, sino, pues, también acudir con quien tiene todo el equipo, con quien tiene todo, pues, ahora sí que la experiencia médica, pues, para tener como todo toda esta fotografía completa. ¿Qué otros estudios, también serían relevantes? Hace rato hablabas, la detección de mama en la mujer, ¿qué otro podría ser importante? Sí, este aspecto del cáncer de mama en la mujer, sabiendo que
es también una de las principales causas de muerte, de hecho la segunda después de problemas cardiovasculares. El cáncer de mama es esta causa de mortalidad en ellas. Mamografía combinado con ultrasonido y esta tomosíntesis va marcando una pauta a través del tiempo para que si existe alguna lesioncita o una lesión pequeña, entonces le demos seguimiento a través del tiempo, y si sus características en un periodo de ciertas semanas se modifican, nos vamos en ese momento, contactamos al departamento de oncología del hospital para tener la cita ese mismo día y entonces explicarle a la persona que las características de la lesión comparada una con la otra, con un margen corto de tiempo, cambiaron y es recomendable tomar una biopsia, y el resultado lo tenemos también de una manera muy, muy rápida para ofrecerle la certeza a la persona que se trata de una lesión no tumoral, no maligna, o si el diagnóstico pues es maligno, también proponerle un plan de tratamiento lo más rápido y lo más oportuno que se pueda. Esto en el área de mama en la Ujú. mujer, pero también la finalidad es que podamos hacer un rastreo prácticamente en todo el cuerpo de la persona, Ujú. desde tiroides, tórax, el corazón del cual acabamos de platicar hace un momento, un rastreo en los órganos dentro del abdomen, el hígado, la vesícula, los conductos biliares, el páncreas, el vaso, los riñones, la vejiga, en el caso de las mujeres los ovarios y el útero, en el caso del hombre la próstata. Ujú. Esto combinado con ciertos marcadores tumorales, que son Mm. sustancias que se elevan cuando algún órgano me está teniendo problemas en su funcionamiento. Si bien no es la única causa por la cual una de estas sustancias se eleva el cáncer, pero indiscutiblemente si una de estas sustancias está elevada, es motivo como para ir directamente al órgano que suele elevar esta sustancia y verificar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, son marcadores, son métodos de búsqueda que también utilizamos con la finalidad de, si alguno de ellos resulta alterado, nos vamos directamente al órgano en cuestión. Pues qué increíble que exista todo esto y sobre todo conocerlo y escucharlo de tu voz, pues porque muchas veces el desconocimiento pues nos lleva a tomar decisiones que a lo mejor nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, que a lo mejor con un cierto estudio de manera preventiva estamos solventando la situación, pero pues con todo esto que nos estás Sí. platicando, la verdad es que se requiere O, pues estar o solamente muy estamos consciente. revisando una cosa, ¿no? Claro. De que, Ujú. yo nomás, mi familia tiene hipertensión y me cuido el corazón, pero descuidas otras áreas que Claro. también son importantes Sí. porque te enfocas en uno y descuidas lo demás. Puede pasar. Y ahora hablemos un poco a nivel empresarial. ¿Existe diferencia, por ejemplo, entre el estilo de vida de una persona que tiene una empresa, que es empresario, con otras profesiones a lo mejor, o con alguien que simplemente desarrolla un trabajo? ¿Esto puede causar mayores riesgos de salud en el largo plazo? Porque me pongo a pensar, pues simplemente tengas la empresa que tengas de cualquier tamaño, pues siempre viene la presión de que hay que pagar la nómina el día 15 y el día 30 o semanalmente, como lo tengas establecido, y ya desde ahí vienen ciertas cargas de estrés que a lo mejor causan ciertas situaciones. ¿Qué tanto influye este estilo de vida? Influye mucho. Em, hay ciertas poblaciones en nuestro país y a nivel mundial que el estrés al que se enfrentan en su día a día es 24/7. Y ese estrés hace que nuestro cuerpo, como seres humanos, responda como seres vivos que somos, tratando de sobrevivir. Déjenme ser un poquito más puntuales en este aspecto para poderlo entender mejor. Claro. Claro. Ujú.
como seres humanos hemos desarrollado estrategias de supervivencia a lo largo de nuestra existencia. Desde el hombre de las cavernas, cuando el hombre de las cavernas tenía que conseguir su alimento o tenía que cuidarse para no ser alimento de otras especies, se estresaba para poder sobrevivir. Y todos esos genes de supervivencia, todas esas sustancias que tuvo que ir desarrollando para hacer frente a ese peligro real, actualmente los seres humanos del 2026 contamos con los mismos mecanismos. Entonces, cuando uno como ser humano percibe una situación tensa, de peligro, de molestia, de tensión, de frustración, eh, las mismas sustancias que nos ayudaban a sobrevivir en la época de las cavernas, actualmente siguen estando presentes en nuestro cuerpo. Pero ahora el peligro no es realmente por sobrevivir, o en la mayor parte de las ocasiones no es que sea una situación de vida y muerte, sino cómo voy a enfrentar esta situación, cómo voy a resolver este problema, el pago de las nóminas, de quincenal y al fin, la quincena y al fin del mes, ya tuve esta otra situación. Entonces, esas situaciones a las que nos enfrentamos día a día, en particular hormonas como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, siguen estando presentes en nuestro cuerpo y es un desgaste físico y mental 24/7. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Estar persistentemente con frecuencias cardíacas elevadas, con presiones arteriales elevadas, creando glucosa sin haberla consumido, el proceso que se conoce como gluconeogénesis. Caray. Nosotros mismos provocamos glucosa para hacer frente a esas situaciones. Empezamos a manejar dentro de nuestras células, activamos nuestro sistema de defensas. ¿Por qué? Porque nos sentimos atacados. Entonces, imagínense las personas que tienen o que tenemos, pues, esta pauta en cuanto a 24% vivir tensos, nos enfermamos o tenemos el riesgo de enfermarnos más rápido o más frecuente. Dice la OMS y la OIT que reportaron trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un riesgo estimado 35% mayor de accidente cerebrovascular y 17% mayor de muerte por cardiopatía isquémica, frente a jornadas de 35 a 40 horas. O sea, ser workaholic te pone en riesgo. Sí, sí, no hay duda y creo que ante este dato duro, lo único que puedo reforzar y para quienes nos estén escuchando o viendo es que la probabilidad de que suframos un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un infarto agudo al miocardio o infarto cardíaco cuando la intensidad, ya no digamos la intensidad, la cantidad de horas trabajadas por día o por semana es directamente proporcional al riesgo de enfermarnos de este tipo de problemas. Claro. Guau, y en ese sentido, ¿un empresario debería de tener un tipo de chequeo distinto al de una persona regular? Ujú. Qué buena pregunta. Creo que ahí debe de personalizarse Ujú, y es en donde puntualizo la importancia en el que no se busque una serie de estudios o paquetes como si fuera una receta de comida. sí. ¿Por qué? Porque la entrevista, la interacción con el médico da esa perla a la revisión médica Ujú, para saber cuál es la necesidad. Entonces, si una persona que tiene un trabajo, un colaborador o un empresario tiene ciertas características de riesgo identificadas en la entrevista médica, en la ujú. consulta médica o a la exploración física, ahí va a estar la clave
para que no lo generalicemos, sino que lo personalicemos de acuerdo a la necesidad de cada una de las personas, de cada una de las entrevistas que estemos realizando en una consulta. Qué interesante. Y de ahí, entonces, la relevancia también de cuando vayas a estas entrevistas, pues decirle todo completo al doctor, porque luego también solemos, a lo mejor guardarnos cierta información, o decir, pues para que no me salga nada, extraordinariamente malo, esta honestidad con la que debemos hablar, ¿qué importancia tiene? Sí, en el departamento de chequeos médicos Sí. del Hospital San Javier tenemos ya cerca de 10 años en donde nos propusimos la meta y es como lo hemos estado Ujú, haciendo. Y la meta, el objetivo es que toda persona sea evaluada por un internista, ya no, ya no por un médico general, ujú, sin menospreciar y sin quitarle todo el esfuerzo que un médico general tiene para lograr su título. Pero en el Hospital San Javier, en el área de chequeos médicos, el paciente es atendido por un especialista en medicina interna. ok. ¿Cuál es el valor agregado que un internista se haga cargo de la entrevista, de la exploración física, de la entrega de resultados? El internista está especializado en el diagnóstico y en el diagnóstico complejo, no solo así como la gripa, la diarrea, el dolor de cabeza, ¿no? El problema complejo, multifactorial, la complejidad en donde no solamente es un problema de salud, sino de este problema de salud, qué relación tiene con otro, con otro, con otro y con otro. Entonces, este valor agregado en donde el especialista en medicina interna atiende a la persona hace que la identificación de un problema de salud, el tratamiento y el seguimiento cambien de manera radical. Mm, Permítame decirles que todo paciente que requiere un estudio complementario o un tratamiento para la enfermedad que se identifique ahí en chequeos médicos del Hospital San Javier, se va en ese momento con su receta especificando cuál es el siguiente paso a seguir, ya sea en el proceso diagnóstico o en el tratamiento que debe de recibir. Claro. Muchas veces el empresario que dice, bueno, luego me checo y no solamente está poniendo en riesgo su salud, sino también la continuidad de la empresa. Claro. ujú. Y a veces la empresa es el sustento de algunas familias, incluso de la propia. Y qué importante es hablar de este tema, porque a mí también a veces me ha sorprendido que dicen, no, es que sí se checa o sí sí se cuidaba. Sí, pero no le daba seguimiento al tratamiento, ¿verdad? Claro. Igual, vas, el chequeo y te dan las indicaciones y te dicen, no tomes coca. Y a las 2 semanas ya estás tomando coca. No fumes y ya estás fumando. Entonces, híjole, o sea, por más que la institución o los doctores se esfuercen, ¿no? De colocar al especialista, de decirle, mira, este es tu problema. Si uno no pone de nuestra parte para seguir las recomendaciones, pues no va a suceder. Y la otra, ¿no? Invertir en un seguro de gastos médicos, que también, digo, tenemos una salud pública, pero también hay la salud privada, de la manera en como cada quien pueda, pero poder dedicar recursos a tener esa cobertura, porque vuelvo a lo mismo, oye, ¿tenía seguro médico? No. Híjole, una desgracia, un cáncer, o sea, yo no he visto cosas más caras y costosas que una enfermedad, de ese tipo. Y tener que solventarlo, a veces también se acaba la empresa solo por pagar la enfermedad de algún ser querido, ¿no? Entonces, son 2 cosas aquí, ¿no? Uno, hacer seguimiento a las indicaciones del doctor, y la otra es tener los recursos o contratar los recursos necesarios para poder, recibir la salud, o bueno, los servicios de salud. Concuerdo por completo. Em, Tenemos un programa de seguimiento a nuestros pacientes en el Hospital San Javier, en donde ya contando con un expediente digital, contamos con el expediente digital ya desde hace 10 años, entonces esto nos permite hacer estadística de cuáles son las enfermedades con las cuales nuestros pacientes
acuden con nosotros como para crear una estrategia precisamente en el enfoque de la medicina preventiva y esa tendencia o ese registro que tienen nuestros pacientes cuando acuden con nosotros de cómo estaban sus exámenes hace 5 años, cómo estaban hace 3, cómo estaba el año pasado y cómo se encuentra el día de hoy, nos hace que tengamos una información totalmente Valiosa. valiosa Sí. para saber entonces, aquí ya se nos movió de rango, ¿qué está pasando? O las cosas siguen totalmente estables y ese seguimiento que en la actualidad podemos dar a la persona con respecto a las estadísticas de su estado de salud, también hace que la persona convenga que se quede con nosotros. Claro. Claro. Porque ahí está todo el registro, ahí está todo el expediente. Ahora, hablando acerca de los costos de las atenciones médicas, ¿verdad? La incorporación de la tecnología, es cierto, ha encarecido a los servicios de salud, pero también yo visualizo que esta misma tecnología que ahorita hace que los costos sean altos, eficientice ciertos procesos para que entonces los costos disminuyan. Y hablo meramente en el área de la salud. Claro. Em, Prácticamente es 5 veces más caro identificar y ofrecer el primer tratamiento, por ejemplo, hablando de enfermedades tumorales malignas, 5 veces más caro ofrecer el primer tratamiento oncológico que cuando se habla de la revisión preventiva o un check-up médico Claro. anual, por ejemplo, una revisión anual. Claro. Y estoy hablando ya de una enfermedad habiéndola diagnosticada en etapas tardías, en donde la posibilidad de cura Es menor. es mucho menor, la calidad de vida es mucho menor, la capacidad de seguir trabajando o seguir siendo productivo es mucho menor y la sobrevida es mucho menor. 5 veces más caro el invertir en el primer tratamiento, en la primer dosis de Solo en el tratamiento, primero. solamente Solo en el Sí. en la primer dosis de tratamiento, hablando de una enfermedad Ujú. oncológica en etapas tardías, comparándola con una revisión médica anual, por ejemplo. Preventiva, claro. Sí. Y por eso es que este tema de salud tan relevante como Cámara de Comercio, pues se buscó esta alianza con el Hospital San Javier y sabemos que hay beneficios para todos los afiliados. Platícanos un poco de qué pueden aprovechar todos los miembros de la Cámara en el hospital. Claro, por supuesto, inclusive quiero agradecer una vez más tanto a la dirección general de aquí de la Cámara como a la misma presidencia de la Cámara de Comercio, como a la dirección general del Hospital San Javier por haber hecho posible el que el consejo hubiera sesionado en días anteriores ahí en el hospital, fortaleciendo esta alianza entre el hospital y la Cámara y enviarles el mensaje que la ventaja es que las citas se harán lo más rápido posible, ajustándonos inclusive a los horarios del empresario que quiera irse a revisar con nosotros. Y por otra parte, también hay cierta flexibilidad en cuanto a costos. Ujú. Y déjenme decirles que em, contamos con el programa en donde podemos adaptar la serie de estudios Ujú. a la condición médica o la condición de salud de la persona, a las necesidades de la persona. Si bien nos manejamos comercialmente por paquetes, Claro. tenemos actualmente 9 paquetes, pero si a la persona le es importante por su historial de familia, por su historial médico, indagar o que busquemos una enfermedad en particular,
por supuesto que lo podemos hacer. El departamento de biología molecular con alta tecnología en detección de problemas infecciosos, de problemas oncológicos vía molecular, el departamento de imagen, el PET con el que contamos, toda esta tecnología, la verdad es que está a la disposición de la población en general, de los empresarios, miembros de aquí de la Cámara de Comercio, y la verdad es que será un honor poderlos tener ahí con nosotros. Claro. No, pues qué gusto y qué importante pues que hayamos hablado de este tema. Busquen en Cámara Connect ahora sí que toda la información de esta alianza con el Hospital San Javier y ahí van a poderla encontrar. Y la verdad, doctor, es que pues nos dejas ahora sí que reflexivos, profundizando en la importancia de darnos esta oportunidad de participar con la medicina preventiva, de cuidar nuestra salud. No sé qué opinan, miren. No, pues terminando ya, agendando ya el chequeo. Es que esa visión integral, ¿no? De repente el no atinarle, voy a llamarlo así, el no atinarle, el pasar tiempo o años tratándote un síntoma cuyo origen está en otro lado, el que te puedan dar esa atención integral con un diagnóstico preciso, yo creo que es toda la diferencia, ¿no? Y qué bueno que está esta alianza, que no, o sea, ahorita estamos hablando de la alianza con Cámara de Comercio, pero aún así, si ustedes no son miembros, bueno, afíliense. Y si no, de todas maneras, asistan al hospital o a cuidar su salud, que es un tema universal, ¿no? Dicen que pues todo tiene solución menos la muerte, pues no nos queremos morir, ¿no? Queremos hacernos conscientes de nuestra salud y ha sido fabuloso, doctor, poder platicar contigo el día de hoy. Muchas gracias, yo de verdad muy contento por estar aquí con ustedes y reflexionando precisamente ya en este último punto. Miren, humanamente hablando, es muy poco probable que se logre la inmortalidad. Somos seres vivos y en algún momento vamos a morirnos. Claro. Esa es una realidad como seres humanos. Claro. La calidad de vida con la que vivamos cuando somos niños, cuando somos jóvenes, pero más cuando lleguemos a la etapa de la adultez mayor, cuando seamos ancianos, Claro. va a marcar mucho la diferencia de cuando llegue el momento de la trascendencia o de la muerte. Entonces, con este mensaje quisiera yo despedirme en donde busquemos o hagámoslo por esa calidad de vida de los años venideros. En la etapa de la juventud es poco probable que algo duela o que algo dé manifestaciones que trunquen todas nuestras actividades. Los malestares o los achaques empiezan a aparecer a través del tiempo. Claro. Pero si desde ahorita vamos creando una mejor reserva en nuestro cuerpo para hacer frente a los años de la senectud, la calidad de vida va a ser mucho mayor. Claro. Busquémoslo, hagámoslo de esta manera. Qué gran consejo, doctor. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros y que este sea el primero de varios episodios. Creo que en tema de salud hay muchísimo que platicar. Y bueno, pues aquí encantados de recibirte en un siguiente episodio más adelante. Con todo gusto, aquí nos vemos. Claro Muchas que gracias sí. por la invitación. Gracias, doctor, y gracias también por acompañarnos en otro episodio de Entre Amigos. Si algo de lo que viste o escuchaste el día de hoy te hizo pensar, inspirarte o aprender, compártelo con otro Entre Amigo. No se les olvide a presionar ese botón de seguir. Eso nos ayuda a que este contenido se replique con más empresarios. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Martín. Gracias. Hasta la Hasta luego. próxima. Muchas gracias, muy buen día. Gracias.